Muy buenos días, queridos hermanos de aquí del Distrito Central de Osorno. Me place poder estar con ustedes en esta hora de la mañana. Gracias por la invitación, gracias al pastor Antonio Contreras también, que nos permitió, ¿verdad?, estar en esta mañana de sábado 9 de enero, el segundo sábado de este año 2021, para poder tener la oportunidad de exponer la palabra de Dios. Y justamente también estamos agradeciendo porque en la parte especial que ustedes escucharon fue de la iglesia adventista de Rahue Bajo. Entonces sus vecinos también aportaron, ¿verdad?, para que en esta mañana pudiéramos todos estar contentos, ¿verdad?, para escuchar lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Bien, hermanos, el tema de esta mañana, como ustedes ven en la pantalla, cuando la religión se enferma. Obviamente estamos viviendo tiempos turbulentos donde estamos aislados, donde estamos siendo amenazados por esta enfermedad que casi ya es un año que estamos en esta situación. Pero tenemos que hablar también en cuanto a nuestra vida espiritual cuando podemos tener el riesgo de enfermarnos. Pero antes de abrir la palabra del Señor, ¿qué les parece si hacemos una corta oración? Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, queremos pedirte que nos acompañes para que en esta mañana de día sábado tú te puedas manifestar poderosamente en nuestras vidas. Que lo que vayamos a compartir, que lo que vayamos a decir, sea atesorado también en cada uno de los corazones que están presentes. En nombre de Jesús, amén. Extiendo un saludo, ¿verdad?, a cada uno de los que ya se han dado cita y que están conectados a través de las redes sociales. Pero hagamos nuestra parte también y compartamos esperanza. Abramos la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan. Ahí es donde vamos a extraer el mensaje de esta mañana. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2. ¿Qué se recuerda usted del Evangelio según San Juan en el capítulo 2? Muy bien. Ahí está el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo hace. Y lo hace en el contexto del núcleo de la sociedad, que es la familia, que es el matrimonio. Y ahí el Señor está mostrando que tiene mucho interés por las relaciones humanas, tiene mucho interés por la familia, mucho interés por el hogar. Él es el creador, el diseñador del matrimonio. Y obviamente en la situación que nosotros estamos viviendo hoy en día, que nos sentimos aislados y que a usted le debe haber hecho falta, al igual que a mí, estar en una reunión familiar, teniendo la oportunidad de compartir en Navidad o en Año Nuevo, esas situaciones nos ha dado un poquito, ¿verdad?, en el corazón tristeza. Sin embargo, cuando llega también el momento de la aflicción, de la enfermedad, puede aumentar aún más también la tristeza y nuestras emociones, ¿verdad?, puede llegar también a un grado de frustración o de tener pena en el corazón. El Señor Jesucristo, al hacer este milagro, ¿verdad?, en el contexto de la familia, está mostrando también su preocupación y el querer abastecer con lo necesario para sacar adelante, sacar a flote la familia. Si usted tiene un problema dentro de la familia, sin lugar a dudas va a encontrar y va a buscar las soluciones para poder remediar la situación. Pero nuestro Señor Jesucristo, que también tuvo, ¿verdad?, su madre, su padre y sus hermanos, tenía preocupación por ellos. Pero a la luz de la Biblia también nos menciona que Jesucristo tiene otra familia que no es sanguínea, que no tiene un parentesco, pero que para Él es una familia muy importante y muy especial. Vayan conmigo por unos instantes, por ejemplo, ¿verdad?, al Evangelio según San Marcos, y aquí en el versículo, en el capítulo 3, desde el verso 31 en adelante, vamos a ver la otra familia que tiene el Señor Jesucristo y que para Él es muy relevante. Miren lo que dice el pasaje de la Escritura. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y quién es mi hermano o mi hermana? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios,
es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Por qué hago alcance, verdad, este pasaje de la Escritura? Porque nuestro Señor Jesucristo, al igual que usted, al igual que yo, tenemos parentesco con nuestros seres amados, con los que están debajo del mismo umbral, de los que viven con nosotros en el mismo techo. Y si alguno de ellos, verdad, se enferma, obviamente toda la familia se desequilibra. Pero la Biblia dice que Jesús tiene una familia que está más allá de las fronteras. Y esta familia, el Señor la pone, verdad, en un nivel al igual que sus hermanos, al igual que sus padres. Y son aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial. Y Jesús está señalando a sus seguidores, a sus discípulos. Por eso es que cuando yo veo, después del milagro que hace Jesús, ¿verdad?, en San Juan capítulo 2, noten conmigo dónde Jesús ahora se dirige. Después de que Jesús hace su primer milagro ahí en las bodas de Canaán de Galilea, el Señor nos va a enseñar una acción que de verdad nos llama mucho la atención, porque sabemos que Jesús es un Dios misericordioso, Dios compasivo, Dios tierno, Dios amante, pero ahora le vamos a ver en una situación que no es muy común en la misión de nuestro Señor Jesucristo y que lo destaca aquí, ¿verdad?, en el Evangelio según San Juan en el capítulo 2. Noten conmigo lo que dice el versículo 13 en adelante, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordó sus discípulos de lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que hace esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esta es la primera vez, y creo que es la única vez, que aparece, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo mostrando una ira, una molestia, un cansancio de ver las situaciones que se estaba dando en un lugar y en un momento que era de sublime devoción, que era un momento sagrado y un lugar también consagrado. La Biblia dice, ¿verdad?, que no era cualquier fiesta a la que los judíos se estaban reuniendo. Dice que era el momento de la Pascua, donde cada uno de los judíos de distintos lugares, de tierras lejanas, se iban a concentrar ahora en Jerusalén para poder recordar la liberación de hace muchos años atrás. Iban a recordar el tiempo portentoso que con mano gloriosa y momentos sublimes, Dios hizo, ¿verdad?, salir al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y el pueblo judío había hecho una fiesta en conmemoración a esa escena maravillosa. Ahora la Biblia dice que esta escena se estaba dando justamente en el templo, en el lugar donde estaban los creyentes. Ustedes recuerdan y saben que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los creyentes, los judíos, observadores del sábado, aquellos que diezmaban, aquellos que esperaban la venida del Mesías, tenían una religión, tenían, ¿verdad?, sus ritos también, tenían sus ceremonias, tenían sus fiestas, pero lamentablemente todas estas actividades que tenían que apuntar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tenía que apuntar al Mesías que en verdad iba a estar junto con ellos y que ya era una realidad porque la presencia de Jesús estaba ahora junto con ellos,
lamentablemente sus ojos estaban velados, su mente estaba cauterizada y no sabían que entre ellos estaba ya el Salvador del mundo. ¿Y por qué estaban velados sus ojos? La Biblia dice que en aquel momento en el templo, en esta fiesta especial que era la Pascua de los judíos, estaban distraídos y estaban profundamente, podríamos decir, consumidos en un mundo materialista. El Imperio Romano, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, había oscurecido todo, ¿verdad?, de lo que la Biblia había enseñado y los profetas habían mencionado anteriormente. Y lamentablemente, los judíos, el pueblo elegido por Dios, también estaba viviendo una profunda oscuridad espiritual, donde la religión de los judíos no les estaba ayudando, ¿verdad?, a tener una vida devocional y una vida espiritual como Dios deseaba. Por eso es que ahora estaban ellos también en una profunda crisis en cuanto a su vida espiritual. Y la vida material estaba sobre las cosas espirituales. Por eso es que en el mismo templo, allí, en ese lugar, donde se esperaba que su familia, la familia espiritual de Dios, tenían que ser obedientes y tenían que tener una adoración como Él quería, lamentablemente estaban, ¿verdad?, haciendo todo lo contrario. Y el Señor Jesucristo observó lo que se estaba haciendo en ese lugar. Jesús sube a Jerusalén, va al templo, va, ¿no es cierto?, al atrio, y se encuentra con una situación que Elena G. de White, en El deseado de todas las gentes, nos va a mencionar lo que se estaba haciendo justamente en ese lugar. En ocasión de la Pascua, dice ella, se ofrecía gran número de sacrificios y las ventas realizadas en el templo eran muy cuantiosas. Y noten ahora la palabra que ella utiliza aquí. La confusión consiguiente daba la impresión de una ruidosa feria de ganado, más bien que del sagrado templo de Dios. Podía oírse algunas voces agudas que regateaban, el mugido del ganado vacuno, los batidos de las ovejas, el arrullo de las palomas, mezclado con el ruido de las monedas y de disputas airadas. La confusión, nuevamente esta palabrita, la confusión era tanta que perturbaba a los adoradores y las palabras dirigidas al Altísimo quedaban ahogadas por el tumulto que invadía el templo. Los judíos eran excesivamente orgullosos de su piedad y se regocijaban en su templo y consideraban como blasfemia cualquier palabra pronunciada contra él. Eran muy rigurosos en el cumplimiento de las ceremonias relacionadas con el templo. Pero, noten esto, el amor al dinero había prevalecido sobre sus escrúpulos. Apenas se daban cuenta de cuán lejos se habían apartado del propósito original del servicio instituido por Dios mismo. Había una confusión, dice, y lamentablemente esa confusión hacía interferencia para que una verdadera adoración se pudiese devolver a Dios, se pudiese mostrar, se pudiese expresar a Dios. Era una adoración vacía, era una adoración sin sentido. Por eso es que la religión estaba enferma. La Biblia dice que Dios está buscando verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero aquellos hombres, aquellos religiosos de aquel entonces, lamentablemente tenían una adoración hueca, una adoración vacía, una adoración enferma. Y no solamente eran las personas, ¿verdad?, que estaban yendo hacia el templo, sino también aquellos que dirigían el templo. Podríamos decir en la actualidad, ¿no es cierto?, los pastores, podríamos decir los sacerdotes, los dirigentes religiosos, los ancianos, los que tienen alguna responsabilidad dentro de la casa de Dios.
Era en ese lugar donde Dios tenía que manifestar su presencia. Pero lamentablemente la presencia de Dios era velada por esta falsa adoración o esta tibia adoración que se estaba haciendo justamente en su templo. Y Jesús mira esto y obviamente que hay una gran tristeza en el corazón de Dios al mirar cómo sus hijos, su familia, aquellos que tenían que hacer las cosas como Él deseaba, lamentablemente estaban envueltos en una falsa adoración. Dice aquí el párrafo que acabábamos de leer que había, ¿verdad?, confusión. Y usted sabe, ¿verdad?, a la luz de la Biblia lo que es la confusión. Si vamos al libro de Apocalipsis, usted sabe que la confusión es comparado, ¿verdad?, con el pueblo pagano del Antiguo Testamento de Babilonia. Y eso es lo que había, ¿verdad?, en ese momento en el templo de Dios, en ese templo. Y dice la escritora cristiana que era el orgullo de la nación judía. Y a la luz de la Biblia, ustedes ven más adelante, por ejemplo, en el versículo 20, que aquellos hombres se vanagloriaban y decían, ¿verdad?, 46 años, largos años nos ha costado construir este templo. Y tú vienes acá a decirnos que en 3 días tú lo derribas y lo puedes volver a levantar. Bueno, todas estas cosas, ¿verdad?, Jesús las estaba mencionando no justamente del templo físico, sino de un templo mucho mayor que era Él mismo. La presencia de nuestro Señor Jesucristo era lo que le daba validez al templo, o al templo hoy en día y al templo de antaño también. Ahora, yo quiero mencionarles también algo que me parece, ¿verdad?, que es sumamente importante para nosotros en este tiempo. Cuando las personas iban al templo, y en aquella ocasión, en la fiesta de la Pascua, llevaban justamente un sacrificio, llevaban una ofrenda, llevaban algo para entregar. No se dirigían al templo con las manos vacías. Pero estas ofrendas, aquella persona que era creyente tenía que prepararla allá en su casa. Allá en su casa tenía que tener una especie de corral, una especie de lugar donde estaban los animalitos, y él tenía que ir a seleccionar, no cualquiera de los animalitos. Ustedes saben que la ofrenda era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto la ofrenda tenía que ser de la mejor calidad. Entonces, iba el creyente al lugar donde tenían sus animalitos, seleccionaba y entonces tomaba la ofrenda y la llevaba, ¿verdad?, al templo. Para llevarla al templo, para desplazarse al lugar donde iba a ser sacrificado el animalito. Obviamente, en aquellos tiempos, ¿verdad?, no tenían un auto, no tenían Uber, no tenían nada de lo que nosotros tenemos hoy en día, sino que aquellos creyentes iban caminando, ¿verdad? No sé cuánto tiempo se demoraban, pero muchos de ellos vivían en lugares distantes y tenían que ir cargando su ofrenda, cuidando su ofrenda, permitiendo de que la ofrenda no se vaya a estropear en el camino, que su patita no se vaya a quebrar, que pueda ser limpia la ofrenda. Pero a algunos por allí quizás se les ocurrió la brillante idea, porque así somos los seres humanos, que se nos ocurre ideas brillantes, pero que son ajenas a la voluntad de Dios. Y alguien pensó allí y dijo, para que los creyentes que vienen al templo no tuvieran, ¿verdad?, días fatigados, cansados, quitémosles, ¿verdad?, y aliviémosles la carga y comencemos a comercializar mejor aquí mismo en el templo las ofrendas. Y a la luz del espíritu de profecía, lamentablemente allí en el templo de Dios se había convertido, ¿verdad?, en una especie de caja de cambios, de casa de cambios, donde las personas también unos con otros se aprovechaban. Y dice la Biblia que se había convertido como una feria
como un mercado, la casa de Dios. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió y esa ocurrencia, ¿verdad?, comenzó, por así decirlo, a ser aceptada por la sociedad, de que allí dentro de la casa de Dios se podía hacer este acto de comercializar inclusive los animales que iban a ser sacrificados. ¿Y por qué es tan relevante esto, queridos hermanos? Porque aquellos animalitos, aquella ofrenda, simbolizaba la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, usted y yo sabemos que fue manifestado, ¿verdad?, en la vida, obra y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios trata del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de querer salvar al ser humano. Pero ahora esa gracia de Dios estaba siendo tomada de una manera muy liviana, una gracia barata, una gracia sin sentido. Mas la gracia que me presenta la Biblia, dice la Biblia que la gracia de Dios tiene un costo. Por eso es que el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento dice que no hemos sido comprados con oro, con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. La gracia de Dios en ese momento, lamentablemente, también no estaba siendo percibida. Ahora, miren lo que dice Elena G. de White en cuanto a esta situación también que yo quiero compartir con ustedes en este mismo libro, El deseado de todas las gentes. Con mirada escrutadora, Cristo abarcó la escena que se extendía delante de él mientras estaba de pie sobre las gradas del atrio del templo. Con mirada profética, vio lo futuro, abarcando no solo años, sino siglos y edades. Vio cómo los sacerdotes, los gobernantes, privarían a los menesterosos de su derecho y prohibirían que el evangelio se predicase a los pobres. Vio cómo el amor de Dios sería ocultado de los pecadores y los hombres traficarían con su gracia. Y esto es un tema muy preocupante a la vez. ¿Por qué? Porque hoy nosotros también podemos caer en la misma situación que aquellos creyentes, aquellos judíos, aquellos principales, aquellos que direccionaban las cosas dentro del templo de Dios. Traficaban con la gracia de Dios. Qué preocupante. Cuando yo les mencionaba que la gracia no es barata, la gracia es cara, porque el cielo tuvo que vaciar lo más precioso que tenía. Jesús se humanizó, se cubrió de humanidad para salvarnos a cada uno de nosotros. Y cuando el creyente de verdad le adora al Señor en espíritu y en verdad, va a realzar la gracia del Señor. Por eso es que el verdadero cristianismo, el verdadero discipulado que demanda la Biblia, no es un discipulado a la ligera, light, no, sino que es un discipulado que demanda de cada uno de nosotros como creyentes esfuerzo, sacrificio, abnegación. Recuerde siempre esto, queridos hermanos. El verdadero cristianismo, el verdadero discipulado que hace valer la gracia de Dios sin traficarla, demanda de nosotros abnegación y sacrificio. Por eso es que el Señor Jesucristo mencionó tanto en Mateo, Marcos y Lucas que el que quiera ser de mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero aquellos hombres querían lo fácil. Y hoy en día, ¿verdad?, nosotros también podemos estar creyendo, pensando y aún viviendo un cristianismo fácil, no abnegado. Ahora usted se encuentra en su casa, cómodamente, sentado detrás de la pantalla de la televisión. Pero estamos viviendo en una situación muy crítica, muy difícil, donde las personas están viviendo de una manera en un hoyo de desesperación.
y necesitan que nosotros podamos entregarles y darles a conocer las bondades y la sublime gracia que está en el Evangelio del Señor Jesucristo. No tengo mucho tiempo, ¿verdad?, para compartir con ustedes algunos detalles más, pero déjenme mencionarles un punto que también es relevante. Este tráfico, esta situación que estaba viviéndose ahí en el templo, no era en cualquier lugar tampoco. En el templo habían varios atrios o patios. Estaba el patio de los sacerdotes, estaba el de los judíos que eran nacidos, ¿verdad?, dentro del pueblo de Dios. Estaba el de las mujeres, porque era un tiempo también donde había mucho separatismo de hombres y mujeres, mucho machismo. Pero había un lugar que era muy, muy interesante. Era el atrio de los gentiles. Es decir, de aquellos que no habían nacido dentro del pueblo de los judíos, pero que en algún momento habían aceptado el mensaje de los judíos. ¿Y por qué es tan relevante? Eso lo dice Elena G. de White, que en ese lugar fue donde Jesús mostró su ira, volcó las mesas e hizo, ¿verdad?, esta situación que ustedes deben de haberlo visto inclusive en películas. En el patio de los gentiles. Los gentiles eran aquellas personas que recién quizás estaban siendo enseñados en las costumbres de los judíos. Por así decirlo, eran los hermanos menores de la fe. Eran las personas que no habían nacido en esta fe, pero que en algún momento ellos aceptaron la fe de los judíos. Pero ahora los mismos hombres que tenían mayor experiencia y que tenían la oportunidad de llevar a cabo las cosas del templo, los dirigentes religiosos, los que tenían mayor experiencia, lamentablemente les estaban dando un mal testimonio. Queridos hermanos, creo que es tiempo de que la palabra del Señor pueda llegar a cada rincón de este mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la Biblia dice que será a través del testimonio, de la predicación del Evangelio. Y cada uno de nosotros somos libros abiertos. Tenemos que expresar y dar a conocer el Evangelio de salvación a través de nuestras vidas, a través de un escrito, a través de una llamada. Quizás hoy no podamos salir por todas las calles de Osorno a entregar volantes. No podamos ir puerta a puerta a golpear y entregarnos, ¿cierto?, un mensaje por este aislamiento que estamos viviendo. Pero el Señor nos ha permitido vivir en este tiempo, en el 2021, donde hay un celular, donde hay internet, donde hay los medios digitales y donde la palabra de Dios y el mismo Santo Espíritu puede hacer el mismo efecto para poder alcanzar a los gentiles, para darles testimonio. Tristemente, aquellos hombres de aquel entonces no estaban dando el testimonio debido allí mismo a los gentiles de su tiempo. Y puede ser que a nosotros nos esté ocurriendo exactamente lo mismo. Termino, ¿verdad?, el tema de esta mañana mencionándoles un pasaje de la Escritura que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 47, que dice: porque así nos lo ha mandado el Señor. Él te ha puesto como luz para los gentiles, a fin de que llevéis la salvación hasta los confines de la tierra. El Señor nos ha mandado. No es una iglesia, no es una estructura, no es la misión. Es la obra que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros para llevar luz a las personas que perecen. Es importante orar, es importante estudiar la Biblia, pero es importante también testificar. Una persona que solamente ora y nada más que ora, está bien que lo haga,
Pero Elena G. de White dice que muy pronto dejará de hacerlo. El cristiano no solamente ora ni estudia la palabra para alimentarse para sí mismo, sino que está dispuesto también a entregar la palabra de Dios. Y ahora que estamos comenzando el año, que estamos ya en el segundo sábado de este año del 2021, querido hermano, el Señor nos ha llamado a todos los creyentes de aquí, de Osorno Central, de Osorno Poniente, del colegio, de todos los adventistas del séptimo día, a que podamos ser fieles adoradores a Él para hacer luz en medio de las tinieblas, en medio de este mundo. Jesús quiere morar, no en una estructura hecha por manos de hombres. Dios quiere morar especialmente en algo que hizo con sus propias manos. ¿Y sabes qué es lo que hizo Dios con sus propias manos? En el libro de Génesis dice que fuiste tú y que fui yo. Dios hizo al ser humano con sus propias manos y tú eres el templo del Dios viviente. Si el Señor Jesucristo mora en tu vida, cada día tú vas a hacer luz en medio de este mundo que perece. Estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya se está escuchando los pasos de aquel que está viniendo por segunda vez a buscarnos. ¿No te parece, querido hermano, que tenemos que rendirle una verdadera y total adoración a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos para que el Señor pueda alumbrar con el mensaje del Evangelio a este mundo? Prepárate, porque en el mes de marzo vamos a dar nuestra primera estocada y meter el primer gol, que sería Semana Santa. Sí, es una semana para predicar el Evangelio, pero es tiempo ahora de sembrar con los 10 días de oración, con tantas otras actividades que podemos tener para que alguien conozca de Jesús nuestro Salvador. ¿Te parece si oramos? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, aquí están nuestros hermanos que tenemos la misma fe, que tenemos la misma esperanza de encontrarnos muy luego con nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga en las nubes de los cielos. Están nuestros hermanos, Señor, del Distrito Central, y juntos con los distritos que están alrededor podemos de hacer de Osorno un lugar, Señor, donde brille la esperanza. En medio del caos, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, tú puedes darnos la oportunidad de ser tus testigos con los medios que tenemos. Oh Señor, ayúdanos a escudriñar un poco más aquella escena de Jesús cuando fue al templo, para que nuestro corazón sea atraído y para que nuestro corazón sea mudado, Señor, para que nuestro corazón sea convertido y para que nuestra vida pueda ser llena, Señor, de tu presencia y de tu gracia. Perdónanos, Señor, si durante el año pasado estuvimos cruzados de brazo, quizás, Señor, no haciendo la obra que tenemos que realizar, pero tú en este año nos das una nueva oportunidad para salir, no quizás de nuestros hogares, sino salir, Señor, de ese letargo, de esa pereza espiritual y levantarnos tomando los medios que tenemos a nuestras manos, un teléfono, un escrito, una llamada, y poder entregar, Señor, a otros el pan de vida. Que este año, Señor, 2021, sea un año también de éxito espiritual, de crecimiento, y que nos preparemos más y mejor para el reino de los cielos. Te lo agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde en este lindo sábado. Felicidades.